alarmante que los pastores de la Iglesia tienen que considerar y tomar en serio. Es decir, estamos poniendo el acento en la protección del físico o de la psique del niño, que no puede ser abusado sexualmente por un clérigo. Está muy bien esa protección del niño. Está muy bien, hay que protegerle hasta el máximo y hay que aplicar todas las medidas que sean necesarias aplicar para evitar que eso ocurra, aunque por desgracia seguirá ocurriendo, pero hay que hacer todo lo posible para que no ocurra. ¿Y la fe? Dice el Papa, ¿y la fe? ¿Y la fe? El cuerpo hay que protegerlo. ¿Y la fe? ¿Y la fe? Y no solamente del niño, del pequeño, dice el Papa, del fiel normal y común. La fe no hay que protegerla. O sea, no hay que evitar que en una homilía, en una catequesis o en un documento se enseñen cosas contrarias a la fe. La fe no hay que protegerla. Insiste el Papa, el Señor advierte que el castigo vendrá no solamente para el que dañe el cuerpo del niño, sino también para aquel que pervierta la fe del adulto y por supuesto también del niño, que no tiene la formación suficiente como para discernir que eso que está diciendo el sacerdote es un error teológico, es una herejía y que le va a hacer daño en la homilía, en el confesionario, en la dirección espiritual, en el consejo, en un artículo, tantas y tantas cosas que enseñan en nombre de la Iglesia y sin embargo son absolutamente contrarias a la fe de la Iglesia. Una cosa es el garantismo, que querría decir en este caso que tú tienes derecho a la libertad de cátedra cuando enseñas. Es el problema de la Declaración de Colonia, referido a los teólogos, y ahora aquí aplicado, por ejemplo, al sacerdote en una homilía. Yo tengo derecho a interpretar la palabra de Dios, sí, pero no contra la fe de la Iglesia, porque haces daño a esos pequeños. No tienes derecho a eso. Si tú quieres dar tu versión sobre la palabra de Dios o sobre la doctrina moral de la Iglesia, bájate del púlpito, funda tu iglesia. Y el obispo, dice el Papa, tiene el deber de proteger esa fe de los pequeños y no solamente de cuidar del cuerpo de los niños. Tiene el deber de que los pequeños, la gente sencilla, tenga acceso a la verdadera enseñanza de la Iglesia. Y esa garantía de la libertad de cátedra del sacerdote está limitada por el derecho que tiene el fiel a recibir una auténtica formación católica. No es extraño que con estas cosas que dice el Papa, obviamente haya tantos que les haya sentado muy mal sus palabras. Bien, ahora sí que ya, viendo que son casi las 8, voy a resumir lo que falta. No porque lo que falta sea poco importante, sino porque no nos da más tiempo. 3 puntos de la crisis para el Papa, 3 raíces de la crisis. Contaminación del ambiente permisivo en la década de los 60, de ahí para adelante. Contaminación, con un desarme de la teología moral que no se pudo hacer, que no supo hacer frente a esto. Y eso llevó a la teología moral, en parte por lo menos, a aceptar, aunque nunca se anunció, que el fin justifica los medios y que lo que importa son los propósitos. Debacle, hundimiento de la teología moral católica. Segundo punto, permisividad como consecuencia de determinadas acciones en los seminarios, de determinados grupos que se convierten, aunque no lo cita, en grupos de presión, en lo que se ha llamado el lobby gay. Tercero, nombramiento de obispos con ese espíritu del concilio que, entendido mal, contrario a la letra del concilio, se entiende como ruptura con toda la enseñanza anterior, palabra de Dios y magisterio anterior. Y estos obispos supuestamente conciliares, en realidad anticonciliares, porque van en contra de la letra del concilio, que es lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, ese es el magisterio de la Iglesia, no su interpretación según lo que algunos quieren interpretar. Bueno, pues estos obispos conciliares, pone él ejemplos, ¿no? Llegan a prohibir incluso en los seminarios que lean las obras del teólogo Ratzinger, mientras que proponen a los seminaristas que vean películas pornográficas. La consecuencia, naturalmente, es lo que tenemos. Esas son las raíces. Ahora, dice más adelante el Papa, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que volver a poner a Dios en el primer lugar de la vida. Dice, incluso teniendo en el horizonte el martirio, incluso eso.
Naturalmente, él no dice que haya que hacer una selección muy seria de los obispos, está inherente a sus palabras, y sí dice que hay que cuidar mucho la formación en los seminarios y evitar esos abusos que entonces se produjeron. Y que los fieles tienen el derecho a recibir el mensaje y tienen que vivir en pequeñas comunidades al margen, pero no en contra, sino al margen de las parroquias o de las diócesis, no en contra. Cuando digo al margen no es en paralelo, sino además de. La parroquia, por ejemplo, entendida, como decía Juan 23, la fuente de la aldea o la comunidad de comunidades. Es decir, pequeñas comunidades donde tengan un encuentro personal con el Señor y donde vayan a recibir la vida auténtica de la enseñanza de Cristo y no los sucedáneos que en algunos sitios eran más, en otros sitios eran menos, pero algunos están dando aparentemente en nombre de la Iglesia cuando no es realmente la Iglesia la que está enseñando eso. Por lo menos todavía, gracias a Dios. Bien, yo creo que el Papa Benedicto, insisto, no ha hecho nada en contra del Papa Francisco. Me parece una injusticia decir eso. Es una aportación suya, una persona con una capacidad intelectual sobresaliente que ha vivido y que ha padecido él en primera persona los ataques y las consecuencias de esa permisividad dentro de la Iglesia y que da su aportación para que después los que en este momento están al frente de la Iglesia, por supuesto el Santo Padre Francisco y después naturalmente los presidentes de las conferencias episcopales y los obispos en su diócesis en particular, apliquen esto en la medida en que lo consideren oportuno. Quiero terminar leyendo la última parte. Pues entonces me he hecho un lío y como no sé ahora dónde están las páginas, no puedo terminar leyendo la última parte. Sí, aquí está. Al final de mis reflexiones, me gustaría agradecer al Papa Francisco por todo lo que hace para mostrarnos siempre la luz de Dios que no ha desaparecido incluso hoy. Gracias, Santo Padre. El Papa Benedicto no está en contra del Papa Francisco. No está intentando hacer una división en la Iglesia. Es mentira los que dicen esto. Él dice que hay muchísimo de bueno en la Iglesia y que por supuesto hay que confiar en la acción del Espíritu Santo que nunca va a abandonar a la Iglesia. Y agradece al Papa lo que está haciendo y repito la frase, por todo lo que hace para mostrarnos siempre la luz de Dios que no ha desaparecido incluso hoy. Mi opinión, por lo menos, es que hay que darle las gracias al Papa Benedicto por esta aportación y que después hay que leerla con calma y los que tienen responsabilidad pues tendrán que aplicarla. Y también, creo yo, los fieles, esos pequeños, tendrán que reclamar sus derechos. Cuando algo no está haciéndose bien, no solamente con respecto al cuerpo de los niños, sino con respecto al alma de niños y de adultos, pues tendrán que reclamar y tendrán que denunciar. Si hay la posibilidad de poner una denuncia cuando aún hay un abuso sexual contra un niño, también debería de haber la posibilidad de poner una denuncia, aunque no fuera delante de los tribunales civiles, cuando hay un abuso en la transmisión de la fe de la Iglesia. No me refiero a tener que poner una denuncia legal o penal, pero sí a hablar con el sacerdote, con el catequista, con quien corresponda, decirle, oiga, me parece a mí que el catecismo no dice esto. La mayor parte de los fieles ni siquiera se molestan o no tienen la oportunidad o no quieren leer el catecismo. Bueno, la mayoría no tienen la capacidad, el interés, la preocupación y por eso son muchas veces víctimas de estos abusos. Pero aquellos que sí que tienen la capacidad, creo que tienen que ejercer tutela sobre los demás, tienen que decir al Padre con respeto, siempre con cariño, en el momento que no se produzca escándalo fuera de la misa, es decir, nunca interrumpiendo la celebración litúrgica, decir, Padre, ¿me puede usted explicar esto? O ¿cómo ha dicho usted esto? Porque lo que enseña la Iglesia es esto otro. Aunque no te hagan caso, simplemente decirlo ya es importante, porque aunque te parezca que no te hagan caso, eso ya está sembrando un camino y defender la verdad, al menos es una forma de demostrarle a Jesús que nosotros le queremos. Hacemos un momento de oración en silencio.